el hijo del líder histórico del movimiento Tupamaro, el ahijado político del expresidente José Mujica, la figura de recambio generacional del Frente Amplio. Diputado entre 2000 y 2005, ministro de Industria entre 2009 y 2010, presidente de ANCAP entre 2010 y 2013. Raúl Sendic fue electo vicepresidente de la República en noviembre de 2014 y asumió el 1 de marzo de 2015. Una escalada vertiginosa, una caída impensada. Frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, frente a este conjunto de maniobras, de lealtades, yo vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron la vicepresidencia bajo mi responsabilidad, les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia, de verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron en esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos. Movidito el fin de semana, ¿eh? Muy buenas tardes para todos. Vamos directamente al grano. La renuncia del vicepresidente, ¿de alguna manera deja saneado al Frente Amplio en honor a la ética, ¿no? Un tema que se ha puesto ya bastante sobre la mesa, sobre la importancia de la ética en la política. Podríamos también preguntar si esto sanea, si la cabeza de Sendic sanea el sistema político en general o no. ¿En qué quedamos después de esto? ¿Qué opinan? Yo creo que sanea a la democracia uruguaya. ¿Qué es qué, perdón? Que sanea a la democracia uruguaya, a la institucionalidad uruguaya. Que hace poco tiempo nosotros comentábamos, hablando justamente del caso Sendic, pero por la negativa, decíamos, ¿cómo en un país como Suecia una ministra renuncia porque compró un chocolate con la tarjeta? Es decir, y acá, bueno, ahora pasamos a ser uno de los países que un vicepresidente renuncia porque, entre otras cosas, se demostraron que usó la tarjeta corporativa para gastos personales. Entonces, como institucionalidad, a mí me parece que quedamos en una lista de países que, mirando la región y el mundo, es poco frecuente que este tipo de cosas pasen. Como organización política, el Frente Amplio queda lastimado de esto, sin lugar a dudas. Después profundizamos, pero breve, Graciano. La política tiene sus reglas y es muy difícil escapar a ellas. En la finalización, en el último tramo del programa del pasado viernes, cuando resumíamos la posición que teníamos sobre esto, yo decía que era muy difícil que Sendic pudiera soportar la presión que estaba recibiendo y que finalmente iba a renunciar. Y finalmente ocurrió porque de alguna manera forma parte de esas leyes de la política que no están escritas. Y la otra ley que no está escrita es que ahora la realidad política desemboca finalmente en la escena nacional. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque finalmente una representante del grupo político más importante del Frente Amplio, que es el MPP, llega a la vicepresidencia de la República. Bien, pero son análisis separados, sí. La pregunta en concreto. No sanea, al contrario, lo que hace es subir la vara de medir. Lo que hace es decir, bueno, señores, si estamos de algún modo obligando, acorralando a un vicepresidente a renunciar hasta el momento por los gastos de una tarjeta corporativa, porque no tenemos ningún otro elemento, yo imagino que de haber otros actos, por ejemplo, hoy comienza la investigadora por la gestión de ACE a nivel parlamentario, habrá que tomar las mismas medidas cuando se determinen determinadas cosas. Pero si se trata de subir la vara, sería como una buena cosa, bueno, ¿no? es el comienzo, es el comienzo. Pero palabras, creo que para el Frente Amplio en particular esta situación era muy dolorosa, por lo tanto alivia. Indudablemente va a pagar un costo político, pero cada segundo que transcurriera era un costo político mayor. Y desde la perspectiva institucional hago mía las palabras, desde la una a la última, de la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Bien. ¿Qué opina nuestro invitado hoy? Es Óscar Botinelli. ¿Acaso un sistema político así, intachable en todo sentido, ni que hablar de lo que puede configurar delito, pero también en el plano ético, ¿no? Que tiene otro escenario donde se le juzga?
¿En qué situación queda el Frente Amplio? ¿En qué situación queda el sistema político en general? ¿O forma parte de, como dice el titular que dio en la entrevista de Voces, de las expectativas mágicas acumuladas o de expresiones de deseo? Muy buena la entrevista, por cierto, de Semanario. Sí, no, lo de las expectativas mágicas estaba más referido a las que hubo hacia el 2004 y el comienzo de la gestión del Frente Amplio. Cuanto a este episodio... Sí, pero la transparencia y fueron banderas del Frente Amplio ahí yo diría que ¿no? no eran expectativas mágicas, eran expectativas más realistas que había la gente respecto al Frente Amplio y que por eso quienes se sienten defraudados es mucho mayor, porque no estaba en el plano de la mágica, estaba en el plano de lo posible, es decir, que la gente cumpliera éticamente. Yo creo que, primero, acá hay un problema para el país, creo que hace bien el presidente de la República en ir a Naciones Unidas, porque cuando uno mira la prensa internacional, la que se ocupa de Uruguay, que no es muchos países, pero quedó en el mar de corrupción, donde no se distingue mucho Brasil, Argentina, entonces es bueno que rápidamente se recomponga la imagen del Uruguay. Desde el punto de vista institucional, las instituciones funcionan perfectamente, creo que fue un error de algunos dirigentes hablar de crisis institucional, no hubo la menor amenaza de crisis institucional, ni de crisis política, más bien es una crisis de un cargo y de un partido político. Frente Amplio creo que no sale mal en la medida que, reitero lo que dije anteriormente hace unos días, los costos ya los pagó, lo que evitó fue tener más costos si esto continuaba. Pero el hecho que el Frente Amplio haya, grosso modo, perdido, por lo menos en una hipótesis de elección, en humor de la gente, 1 de cada 3 votantes, y los pierde en gran medida cuando todo esto empieza, entre la primavera del 2015 y el otoño del 2016, digamos, desde que empieza ANCAP a que empieza a lo del título licenciado, es que el costo del Frente Amplio ya lo había pagado. El tema es que donde siguiera esto, el costo iba a ser mayor porque le iba quizás a golpear un poco más, pero sobre todo a dificultar cada vez más recuperar lo que está perdiendo. No digo que ahora lo pueda recuperar, para eso, sino que frenó la caída. El tema es que ahora tiene que hacer muchos esfuerzos para poder recuperar a la gente desencantada y descreída. Creo que, por ejemplo, el discurso del presidente, la conferencia de prensa, del presidente de la República no ayuda al Frente Amplio en ese sentido, porque reafirma de alguna manera el discurso que más incomoda a los frente amplistas enojados o desilusionados, ¿no? Bien. Nosotros en el próximo bloque vamos a estar repasando justamente el pronunciamiento del presidente y esa vuelta a evocar el bullying, ¿no? Y otras instancias donde parece que por un lado hay que condenar, pero después se justifica y no queda demasiado claro el escenario. Quiero agregar un elemento porque me parece que hasta ahora estamos, digamos, analizando, y es un enfoque posible, si esto perjudica o no al frente, y estamos sacando conclusiones, o estamos intentando sacar conclusiones. Yo creo que son conclusiones apresuradas y prematuras, porque ese tipo de conclusiones en realidad, o sea, cuando uno pasa raya, que es cuando puede sacar conclusiones y hacer el análisis, ese momento no llegó y está lejos de llegar. ¿Por qué? Porque ahora empieza otra instancia que va a tener a Raúl Sendic como protagonista de un episodio judicial, pero también político, que es el análisis de las responsabilidades que le pueden caber a él y a otras personas en los hechos denunciados, los hechos con apariencia delictiva denunciados en ANCAP. O sea, y eso todavía no empezó. Por lo tanto, me parece que es muy prematuro y es muy aventurado pasar raya y decir esto para la sangría, no para la... No, es muy apresurado porque ahora, sin fueros parlamentarios, el señor Sendic va a tener que ir a explicar ante la justicia del crimen organizado los hechos con apariencia delictiva. Y en sus declaraciones... Y a partir de sus declaraciones va a empezar otro capítulo, el capítulo de las responsabilidades. Hizo todo por cuenta propia, cumplió órdenes, estaba sujeto a auditoría, hizo lo que quiso, fue informado el presidente, fue informado el ministro de Economía, se le autorizó a hacer lo que hizo. Bueno, ese es un capítulo que como todavía no se empezó a desarrollar, no podemos sacar conclusiones. Y esas van a ser mucho más importantes que el colchón y que el short de la paloma. Pero ahora, y ese capítulo no
no arrastra otros partidos políticos también. Por eso digo que es prematuro, por eso digo que es prematuro. A ver. No, un poco en relación a lo que decía Graciano. No, yo creo que este capítulo, se cerró y se pueden sacar conclusiones. Lo que pase después, en respecto a Sendik creo que es menor, porque ya sale de escena. Diferente es lo que plantea Graciano también, es si arrastra a otras personas. Entonces ahí abrimos un nuevo capítulo con posibles efectos mayores. Pero siempre estamos dentro del Frente Amplio, ¿no? No, pero claro, pero hablando, esta etapa se cierra. Viene otra, en la cual Sendik juega un rol secundario porque ya deja de ser una figura política importante para el Frente Amplio o en lo institucional. Y si es todo Sendik, incluso diría, hasta la audiencia se pierde. Otra cosa, si se implica a este otro, de más arriba, del costado, de otro partido, entonces ahí estaríamos, o de otros temas laterales, o aparecen, porque hay otras investigadoras. Entonces ahí estamos ante un nuevo capítulo, y ahí sí, ante un nuevo capítulo no se puede predecir nada, cómo puede ser la reacción de nada o de nada. No, eso es clarísimo. La última pregunta, porque sé que se tiene que ir, Botinelli. Sí. Hablar de enaltecer los valores de la ética en la política, para que de verdad un partido, y hablemos del Frente, porque también le cabe el mismo planteo a otros partidos, pero hoy está esto en cuestión. Hablar de la defensa a ultranza de la ética, ¿no habría implicado que se tomaran otras decisiones para con actos de otros integrantes o dirigentes del Frente Amplio? ¿No fue falta de ética otras actitudes que pueden ir desde los gastos de Darío, del senador de León al Frente de Alur, a los dichos de Darío Pérez contra De los Santos a través de los votos y Sanabria, el no pago al BPS por una secretaria del propio Daniel Bastori? Es decir, ¿la ética solo remite a la forma que se utilizan los dineros públicos? Bueno, el tema es el siguiente. La ética es muy complicada porque, en definitiva, primero no hay una ética única. Cada conjunto de la sociedad es muy claro, por ejemplo, si hablamos de religiones, que las religiones, cada una tiene un concepto de ética diferente a la otra, donde puede haber muchos puntos que se sobreponen. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Yo ponía el ejemplo del aborto, que para unos es antiético y para otros es una libertad. Lo que también cuando se entra en el plano de la ética hay un riesgo, que es cuando los países, las sociedades, empiezan a controlar tanto lo ético de cada cosa menor y se llega a un puritanismo asfixiante, donde es fácil condenar a cualquiera por el menor traspié. Ahora, lo que es claro es lo siguiente: la ética, entendida como la entienda cada partido, no se arregla con mayores contralores, se arregla con selección previa de la gente y con un ámbito de valores que lleve a que se actúe de esa manera. Pero entonces eso es hablar de que la culpa la tiene el MPP por haber... Pues, entonces la culpa le cabe a Mujica por haber tenido como su caballito de batalla al propio Raúl Sendik. Bueno, la culpa siempre es fácil encontrar el culpable como esa de Turco, o todos son culpables, ¿no? Y a esta altura, del punto de vista que analizo yo, que es lo político-social, la culpa es lo que menos importa, sino las consecuencias, los efectos y hacia el futuro. Yo creo que este es un llamado de atención que es válido para el Frente y para todos los partidos. Sí. Y bueno, han ocurrido determinadas cosas aquí y allá. Bueno, hay que cuidarse más. Y hay que cuidarse más no tanto solo en lo que hace la gente, sino en cómo se selecciona la gente para los distintos cargos. Porque, y también estas sensaciones, cuando alguien compra indebidamente algunas cosas que pueden ser hasta pavadas, es porque hay una sensación de impunidad, una sensación de que todo vale. Entonces, creo que acá va a venir en el país un llamado de atención a estas cosas, que va a obligar a todos a cambios de conducta. Y por otro lado, hay un tema que no ha saltado y yo creo que va en cualquier momento a saltar, que está en el trasfondo de muchas de estas cosas. ¿Qué? Y es el financiamiento de los partidos políticos.
o de los grupos políticos. Bueno, saltó en su momento, no sé en qué quedó, yo sé que se Bueno, no, la está comisión. estudiado en la Comisión de Partidos Políticos del Senado, pero esto requiere con mucho mayor atención el estudiar el tema cómo se financia. Y cuando se habla de financiamiento de la política no es cómo se financian los partidos, los lemas. El tema mayor no está en las candidaturas presidenciales, el tema mayor está en el conjunto de listas, agrupaciones y movimientos, donde es que cada uno sale a buscar su propia financiación en el lugar del Estado en donde está. Perfecto. Oscar Botinelli, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias este rato a ti, a ustedes, en el día de pero hoy. lamentablemente Se entiende, es un día muy particular, agitado. por supuesto. Vamos nosotros entonces, que tenemos un móvil en vivo en este momento con Alejandro Sánchez, el diputado lo está acompañando Diego Travieso. Buenas tardes para los dos. Sé que venían escuchando un poco cómo venía el planteo aquí en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. Muy buenas tardes para todos. Alejandro Sánchez está aquí con nosotros para hablar de las sensaciones que tiene hoy en este momento con respecto a la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Un saludo para Victoria y para todos los que están en el piso. Por supuesto, para toda la audiencia. Bueno, sensaciones son muchas y encontradas, ¿verdad? Yo calificaría 3 en primer lugar. Primero, yo me siento con un poco de dolor por un ser humano, un compañero, en este caso Raúl Sendic, que ha atravesado un momento difícil desde el punto de vista personal, y creo que en definitiva me solidarizo en ese sentido. El segundo elemento es, de alguna manera, el reconocer de que el Frente Amplio tiene la capacidad de levantar una bandera ética y de juzgar, no importa quién sea su compañero o compañera, el cargo que tenga, analizar sus conductas y discutir si esas conductas son acordes o no a un marco ético y político que nosotros nos hemos dado colectivamente. Y en tercer lugar, me parece que estamos en presencia de una situación en donde, bueno, Raúl ha cometido errores, producto de sus errores ha dado un paso al costado, asumiendo esos errores, y yo creo que eso está muy bien, y lo que nos permite decir es que, yo comparto lo que se estaba diciendo recién, hay que extremar todos los controles posibles y hay que buscar justamente que estas cosas no sucedan, que no son otras que cómo nos comportamos cuando tenemos responsabilidades políticos e institucionales. Y es importante levantar esta muralla o esta barrera con respecto a qué comportamientos estamos dispuestos a avalar o a tolerar y cuáles no. Y en ese sentido me parece que es bueno marcar esa raya que la marca el Frente Amplio diciendo, bueno, hay comportamientos que no nos gustan, los criticamos, cualquiera puede cometer un error y lo que tiene que hacer es reconocer su error y hay que criticar y sancionar esos errores. Te escuchamos, Victoria. Sí, bueno, justamente en esta misma línea y retomando una entrevista que también el semanario Vocis le realizara a Sánchez, usted decía algo así como que la bandera de la ética tiene que estar arriba de la mesa, ¿no? Y en ese sentido, es cierto, nadie puede negar que el Frente Amplio salió a sancionar a uno de los suyos cuando entendió que había que hacerlo, ¿no? Con dolor, pero sin que le temblara el pulso y matices. Ahora, no es... ¿por qué tan condenable fue lo del vicepresidente y otros episodios con otros dirigentes y titulares no pasó a mayores? Y podemos ir con los gastos, se lo mencionaba también a Botinelli, con los gastos del senador de León, a la presidencia de Alur, con la evasión de impuestos al BPS del ministro Astori y su secretaria, incluso con los dichos que el propio de los Santos pidió que se generara un tribunal de conducta política, para los dichos de Darío Pérez. ¿Esos episodios no importan tanto? No, yo creo que importa todo, importa la actitud, nosotros lo hemos dicho muchas veces, creo que hay que ser y parecer, pero también más allá de estas cuestiones hay que discutir hechos y no opiniones, o sea, me parece que tú relatabas una serie de hechos que tienen que ver, primero, con respecto a De León se ha denunciado algún uso de su tarjeta, pero no el incumplimiento de ningún reglamento. Y me parece que es lo que estamos discutiendo. En este caso, en el caso de Raúl, no entregó determinados comprobantes de alguna de sus compras. Y eso es una falta al reglamento que incluso el propio Raúl Sendic había propuesto. Y sobre otros casos, me parece que lo que se dio fueron diferencias que se laudaron a nivel, por ejemplo, del BPS, donde Asamblea Uruguay reintegró todo lo que tenía que reintegrar, en este caso a una persona que estuvo desempeñando una función en una secretaría de un legislador y que, por tanto, Asamblea Uruguay asumió de pagar todo lo que debía pagar. Yo creo que más allá de eso... Bueno, pero tal vez una de las sanciones del propio plenario iba a ser eso, que reintegrara los dineros al vicepresidente, ¿no?
Bueno, no, ahí es lo que se estaba discutiendo, era la posibilidad de una sanción de ese tipo en el sentido de cómo entendemos la justicia. La justicia tiene que ser una justicia reparatoria. Una persona comete un error y no por eso hay que condenarlo de por vida, es decir, hay que darle la oportunidad de enmendar su error, ¿no? Pero yo insisto con esto, a mí me parece que hay que tratar de ser, en este caso, lo más parco posible, porque cuando estamos hablando del sistema político también hay que ser muy cuidadosos porque es muy fácil, digamos, opinar o colocar mantos de dudas sobre muchas acciones y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser, por supuesto, muy duros y firmes, muy vigilantes. Recordemos que todo este episodio, más allá del trabajo que hizo la prensa, se da a partir de que existe una ley que fue propuesta por el Frente Amplio donde cualquier ciudadano puede acceder a la información pública. Antes no se podía acceder a esta información. Cualquier ciudadano se presenta a un organismo público y pide la información y recibe lo que entiende que necesita conocer. Y eso habla de la transparencia y habla del cuidado que tienen que tener los representantes. Nosotros lo hemos planteado. En realidad el MPP ha planteado 2 proyectos de ley importantes para nosotros. El primero es que los diputados rindan cuentas o los legisladores rindan cuentas de sus viajes. Cuando reciben viáticos traigan las boletas correspondientes, que eso hoy no es una reglamentación en el caso del Parlamento que esté establecida. El segundo es hacer público los patrimonios de todos los representantes políticos. Esto es a efectos de que se conozca cuál es su patrimonio y cómo avanza, porque lo que sí sabemos de los representantes políticos es cuál es su sueldo. Entonces, si tenemos diferencias entre el crecimiento del patrimonio y su sueldo, podemos tener algún indicio de algo. Y en tercer lugar, hemos planteado la prohibición del financiamiento de empresas privadas a las campañas de los partidos políticos. Me parece que esas son cosas, sí, es algo que lo hemos propuesto, se está discutiendo en el Senado y nos parece que va a ayudar a ir construyendo ¿qué? Construyendo mecanismos que nos preserven, no porque tengamos dudas, sino porque nos preserven de esa frontera que no se puede cruzar y que es muy delicada y que hace a la democracia. ¿Se fortalece el MPP con una vicepresidenta, con la senadora Polanski como vicepresidenta? A ver, el MPP ha tenido una actitud en el Parlamento frente amplista, porque nosotros estamos aquí por un mandato de la gente, por un programa que es el programa del Frente Amplio, así que vamos a seguir actuando de la misma manera, así como lo hemos hecho recientemente en la rendición de cuentas, donde en este caso fui uno de los responsables de negociar la rendición de cuentas para darle las condiciones para que el Frente Amplio, no teniendo mayorías en el Parlamento, lograra tener una rendición de cuentas con 51 votos. Es la misma actitud que vamos a asumir en el Senado ahora, y creo que Lucía tiene suficiente experiencia política y suficiente experiencia legislativa como para poder asumir ese rol y llevarlo adelante. Yo quiero agregar una sola cosa. Para nosotros es importante esta idea, y por eso creo que sale fortalecido el Frente Amplio más allá de los dolores, esta idea del ser y parecer. Es muy importante para la credibilidad de la gente. Por eso siempre nos hemos marcado nosotros algunas normas de conducta, en el caso de los del MPP, tener topes salariales. Cada uno de nuestros legisladores solo cobra 1/3 parte del salario en la Cámara, porque tratamos de vivir como vive la gran mayoría de la gente. Y eso nos parece que es una virtud que la asumimos nosotros, no le exigimos que la asuma nadie más, pero la asumimos nosotros como parte de un compromiso, de un lema que nosotros hemos puesto o de una consigna que es hacer política sin fines de lucro. No hacemos política para enriquecernos, sino para trabajar por la gente. Bien, por lo que queda del periodo de gobierno, que bueno, supongo que se mezclará mucho con tiempo de gobernar y tiempo de campaña electoral, ¿no? ¿Cuáles son finalmente las figuras emergentes que puede plantear el Frente Amplio? Porque usted también dijo por allí que al Pepe, si se llegara a presentar, lo vota para lo que sea. Pero a la vez no es el propio Pepe que, queriéndolo o no, está taponeando la posibilidad de figuras que emerjan. A ver, yo creo que van a venir momentos para discutir quiénes van a ser los candidatos del Frente Amplio. Yo lo he dicho en infinidad de veces, yo creo que el Frente Amplio tiene que procesar su renovación. Eso implica el recambio generacional, el que asuman otros compañeros la responsabilidad de conducir la fuerza política y de ser los referentes, en el caso de la elección, en la campaña electoral, ser los candidatos. Creo que el Frente tiene muchos compañeros y muchas compañeras que tienen la posibilidad de asumir esa responsabilidad, y yo estoy trabajando por eso, y creo que más allá del peso de Mujica, que lo va a seguir teniendo siempre, Mujica ha sido uno de los referentes políticos que más ha apostado a la renovación. Demostración de ello es que, por ejemplo, la bancada de la 609 es la que tiene más integrantes jóvenes, es la que tiene una mayor diversidad de integrantes. Tenemos la diputada más joven, que es Manuela Muti, que viene de Salto del Norte, que le hemos dado oportunidad. Entonces creo que hay que trabajar por esa renovación, que, a ver, no es una sustitución generacional. Yo no creo en las sustituciones. Creo que los veteranos tienen que seguir corriendo. Esto no es una carrera de posta, donde los que vienen corriendo adelante le entregan la posta a los de atrás y dejan de correr. No, esta es una maratón en la cual todos tienen que seguir corriendo a su ritmo, todos en función del mismo proyecto. Así que hay que trabajar por eso. También tiene que seguir corriendo. Claro, por supuesto, de su lugar y sus condiciones. ¿Y tendría que seguir corriendo, aunque en otro nivel, el propio Raúl Sendic, o no?
Bueno, a ver, me parece que la figura de Raúl está fuertemente dañada en la opinión pública, pero Raúl Sendic sigue siendo un militante y él se ha comprometido a seguir trabajando por el proyecto político Frente Amplio y lo tiene que hacer desde su lugar. A mí en mi barrio me decían una cosa que era interesante, que yo siempre la repito. ¿Por qué nos caemos? Nos caemos porque cometemos errores, porque nos equivocamos, pero una de las enseñanzas más importantes de por qué nos caemos es aprender a levantarnos. Y lo que tenemos que hacer es levantarnos. Y Raúl Sendic tiene todo un camino por delante para asumir los errores que cometió y seguir trabajando como un militante más, desde el lugar que le toca ahora, por supuesto fuera de la vicepresidencia, sin responsabilidades ni cargos de gobierno, y seguir aportando y trabajando desde su lugar. Muchísimas gracias, Alejandro Sánchez. Muchísimas gracias, Diego Travieso. Gracias a ti, nos vemos pronto. Por favor. Hacemos una pausa y enseguida volvemos mucho para debatir. Y poco tiempo. Ya volvemos, y poco tiempo, ya venimos.